Podemos pensar que en México el uso de los fármacos es un asunto verdaderamente desordenado, pero en los últimos tiempos se ha desarrollado una área nueva de la farmacia que ha sido denominada farmacia comunitaria, que viene a sistematizar y a ofrecer un apoyo a la población para el manejo adecuado de todos estos asuntos, los medicamentos, ellos con otros medicamentos o con los alimentos. Soy Sergio Fernández Delgadillo y en esta ocasión hablaremos de farmacia comunitaria sirviendo a la sociedad. Bienvenidos. Buen día tengan todos ustedes. Estamos de nuevo en Mundo Sustentable. Y este día, para hablar de farmacia comunitaria sirviendo a la sociedad, hemos invitado a la doctora Lucía Guadalupe Cantú Cárdenas, quien es profesora investigadora del posgrado de farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Gracias. Bienvenida a Mundo Sustentable. Gracias por la invitación. Pues parece ser que hay un pluralismo asistencial que ha promovido transformaciones en lo que es la atención farmacéutica. Esto se ha dado de una manera para ratificar la optimización de la farmacoterapia y garantizar la máxima ganancia en la salud de las poblaciones atendidas. Esto en el contexto individual y también para toda la comunidad. ¿Cómo podemos definir las funciones de la farmacia comunitaria en este contexto? Pues sí, la farmacia comunitaria es el concepto internacionalmente aceptado que define a la farmacia que tiene la vocación de servicio a la comunidad, tanto en los servicios integrales, directos que ofrece al paciente y definitivamente por la interacción con el entorno social. En este sentido, el farmacéutico comunitario tiene como misión ofrecer una atención integral en salud en todo lo relacionado con el uso de medicamentos, que va desde la dispensación de recetas médicas, continuando con el asesoramiento en la elección de medicamentos de venta libre para tratar algunos trastornos menores y incluye además el seguimiento y el control de tratamientos farmacológicos bastante complejos. Esto parece ser que la gente tiene costumbres medio raras, pero bueno, todos cometemos errores en este sentido, pero parece ser que hasta con qué tipo de alimentos te puedes tomar un medicamento tiene importancia en este asunto, ¿no? O es irrelevante que los pacientes pudieran tener que consumir fármacos y comer cualquier tipo de cosa. ¿Es algo importante? Es sumamente importante. Existen muchas interacciones reportadas entre medicamentos y alimentos. Es importante también la asesoría en la elección de medicamentos de venta libre. Cada uno de ellos tiene pues mucho impacto, ¿verdad?, en el resultado que se puede tener de la terapia. En este último sentido de la asesoría le pudiera comentar el caso de los antigripales, ¿sí? Los antigripales pues son de uso bastante frecuente. Entonces, normalmente cuando un paciente tiene un cuadro gripal, lo que hace es asistir directamente a la farmacia. Generalmente no busca una consulta médica. Entonces, en la farmacia, basado en experiencias anteriores, en recomendaciones de familiares o amigos, incluso por la situación de la publicidad que se está dando de los medicamentos o hasta por el costo de los diferentes productos o las alternativas, pues él elige una opción, ¿sí? Y entonces es ahí cuando entra el farmacéutico y puede asesorarlo. Por ejemplo, los antigripales generalmente están constituidos de diferentes principios activos. Contienen analgésicos, contienen antihistamínicos, descongestionantes, entre otros, ¿sí? Algunos de estos descongestionantes pueden ocasionar una elevación de la presión arterial en el paciente. Entonces, si el paciente es normotenso, pues esa elevación no es significativa. Pero si el paciente es hipertenso y no controlado, entonces el problema de su hipertensión se puede agravar.
Entonces es ahí donde resulta muy interesante, ¿sí? Y donde tiene el impacto en la salud del paciente, la asesoría, en la elección de medicamentos de venta libre o, como usted bien lo comentó, en las posibles interacciones de las cuales podemos platicar también. Sí, porque parece ser que la gente regularmente no se fija en lo que dicen las mismas cajas de los medicamentos, ¿no? Porque yo, platicando con gente que obviamente son gente de la tercera edad, específicamente los antigripales que se disponen hoy en día, hay algunos que dicen que no se los puede uno tomar si tiene problemas en la próstata, entonces, pero como que la gente regularmente no se preocupa por esas cosas y los compra sin más ni más. Te estás arreglando una pequeña gripe y a lo mejor te estás descomponiendo algo más grave, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas veces no tenemos esa cultura del uso de medicamentos y entonces no visualizamos los riesgos que están atrás del beneficio que se busca. Entonces, pues esa cultura incluye definitivamente pues estar más involucrados, leer las leyendas, saber qué estoy tomando, para qué, por cuánto tiempo se puede tomar, etcétera. En la Facultad de Ciencias Químicas se ha hecho un trabajo importante en este sentido. En un minuto que nos queda en este segmento, doctora, ¿nos puede decir qué se ha hecho ahí en la parte del programa de farmacia? Sí, pues se modificó el plan de estudios en la carrera de químico farmacéutico biólogo, se incluye diversas unidades de aprendizaje dirigidas precisamente a tomar todas esas herramientas para que una vez que nuestro estudiante egrese como químico farmacéutico biólogo, pues tenga las bases y la estructura que le permitan llevar a cabo esta atención farmacéutica en el ambiente comunitario. Muy bien, estamos hablando de farmacia comunitaria sirviendo a la sociedad. No se vaya, en un momento regresamos. No se despegue, nos acompaña la doctora Lucía Cantú, quien nos explica en qué consiste el concepto de farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria es un concepto internacionalmente aceptado que define a la farmacia que tiene una vocación de servicio hacia su entorno social y hacia los pacientes que necesitan de los medicamentos para tratar sus enfermedades con seguridad, calidad y eficacia. Regresamos, estamos en Mundo Sustentable hablando de farmacia comunitaria, sirviendo a la sociedad. Parece ser que en este 1-2, donde el 1 no sabe dónde está el 2 y nadie sabe qué pasó entre ellos dos, pues se han dado grandes pasos en el último tiempo y como nos mencionaba la doctora, pues sobre todo en la parte de los medicamentos que son de libre consumo, pero además también parece ser que en estos que sí son, que se venden solo bajo una prescripción médica, pues la gente luego se los intercambia ahí de manera libre también. Entonces, hay una situación que parece ser muy ventajosa para la sociedad porque aparece alguien que finalmente va a tomar una responsabilidad en este sentido, en este movimiento de los fármacos en el contexto de la sociedad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un farmacéutico comunitario en esta práctica personalizada? Sí, pues el farmacéutico asume su responsabilidad que le corresponde dentro de todo el proceso de utilización de medicamentos, ¿sí? Brindando una atención integral, ¿sí? Para cuidar que se obtenga el máximo beneficio y el mínimo riesgo para el paciente. Para ello, el farmacéutico debe mantener una comunicación estrecha con el paciente y siempre tener una actitud de vigilancia permanente, para que en esa vigilancia se puedan detectar, se puedan, primero que nada, prevenir, o bien detectar y solucionar algunos resultados negativos de la farmacoterapia, ¿sí? O bien problemas relacionados con el uso de medicamentos, ya sean potenciales o reales. Entonces, el proceso de seguimiento farmacoterapéutico a nivel de farmacia comunitaria requiere idealmente de 3 actores, que son el paciente, el médico y el farmacéutico.
Entonces, del paciente se requiere una participación activa, ya que él es el verdadero responsable de la toma de decisiones alrededor de su salud, pero además es el principal indicador del resultado de la terapia. ¿Está funcionando o no? Él es el que realmente lo siente y puede manifestar al médico cuál es ese proceso, ¿sí? El médico que acabo de mencionar, pues es indiscutible la importancia de su participación. Él es el profesionista que diagnostica, que prescribe y que le da el seguimiento al proceso de la enfermedad del paciente. Pero aparece este otro profesional de la salud, el farmacéutico. Él, por su parte, pues no diagnostica, no instituye ninguna terapia, ni modifica pautas o dosis, pero sí su participación es importante porque tiene que interrelacionarse tanto con el paciente como con el médico para buscar el mejor y el máximo beneficio de los medicamentos en cada condición particular. Entonces creo que la mayor ganancia en este asunto sería que de manera sistemática se llevaría a una farmacoterapia. ¿O qué sería, doctora? ¿Es esto de hacerlo sistemáticamente o que alguien te está ayudando a que seas más ordenado y que puedas tomar mejores decisiones al consumir fármacos, es la ganancia más importante, la sistemática? Pues yo considero que sí, o sea, la comunicación, y claro, en un programa sistematizado, pero la comunicación es importante porque dijimos, es el paciente el que pues está viviendo el efecto del medicamento. Y entonces el farmacéutico, el vínculo entre él y el médico. Entonces la comunicación con el paciente incluye informar para prevenir. Para prevenir, por ejemplo, esas interacciones que usted comentó, las interacciones entre los medicamentos y los alimentos. Por ejemplo, los pacientes que toman algún antihipertensivo del tipo felodipina o algún antihistamínico como la terfenadina o incluso algún medicamento para bajar los niveles de colesterol en sangre, como es la simvastatina, ellos deberían de saber que si consumen esos medicamentos junto con jugo de toronja, ¿sí?, el resultado puede ser efectos tóxicos. Entonces lo que pasa es que la toronja contiene algunas sustancias que inhiben las enzimas responsables de metabolizar estos principios activos, ¿sí? Y bueno, yo le mencioné algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿sí? La presencia de ese inhibidor enzimático pues está bien documentada, pero como usted mencionaba, a veces los pacientes no nos involucramos, ¿sí?, en todo lo que es la terapia personal, y entonces pues estamos ajenos a las situaciones de las interacciones con medicamentos, de los cuidados especiales que tiene que tener un paciente mientras está con la terapia. En algunos casos debe evitarse la exposición al sol. Las interacciones, ahorita mencioné el jugo de toronja, pero hay muchísimas más. Hay fármacos que interactúan con la leche. En el caso de la toronja, lo que ocurre es un aumento de la concentración del fármaco en el paciente, en el cuerpo, y entonces un riesgo de toxicidad. Pero hay otros casos que es al contrario, ¿sí? Se reduce la absorción del medicamento y entonces no se alcanza el efecto terapéutico deseado. Entonces la leche reduce la absorción de algunos antibióticos, ¿sí? Hay la warfarina, que es un anticoagulante, requiere de una alimentación muy estricta en cuanto a alimentos ricos en vitamina K. Entonces es esa comunicación que debe de darse entre el farmacéutico y el paciente para informarle de todas esas situaciones, que él lo haga suyo y entonces pues se pueda obtener mejores resultados. En la información que viene en una caja de un medicamento, bueno, no tanto en el paquete, sino que adentro generalmente traen un papelito donde viene más información. ¿Podemos encontrar esta información, doctora? Pues alguna de ellas sí. En algunos casos En sí. algunos casos sí se incluye información de que tómelo con los alimentos o sin los alimentos, si en caso de que se olvide una dosis que hacer, etcétera, pero no toda la información está incluida. Por eso la recomendación es la interrelación con el farmacéutico en la farmacia comunitaria. Perfecto. Bueno, pues ya ve lo que le hemos comentado. Usted es parte importante del cambio. Lea los papelitos que vienen adentro de las cajas de medicamentos. No se vaya, en un momento regresamos.
Su opinión es muy importante. Envíenos sus comentarios al correo sds@uanl.mx. Ya regresamos. El farmacéutico comunitario es el profesional sanitario experto en los medicamentos y su labor es ofrecer una atención sanitaria integral al paciente, en todo lo relacionado con el uso de los fármacos, desde la dispensación de una receta médica hasta el seguimiento y control del tratamiento farmacológico. Estamos de regreso con usted hablando de farmacia comunitaria al servicio de la sociedad. En esto que hemos estado hablando, doctora, creo que hay un detalle muy importante que es un problema grave en México. Hay documentos que lo muestran así. El asunto de la automedicación. Parece ser que la gente está muy acostumbrada a comprar cosas en la farmacia, todas aquellas que son sin receta médica, pero aún con los de receta médica, si los usaron en otro tiempo y a veces ni se fijan si están caducados o no, y se los vuelven a tomar, o incluso que porque la vecina o el vecino se los dio. Entonces, ¿cómo en esta actividad de la farmacia comunitaria podemos ayudar a resolver este asunto? Sí, definitivamente concuerdo con usted. El problema de la automedicación a nivel mundial es muy fuerte, pero en nuestro país es todavía más fuerte por el hecho de que se pueden conseguir medicamentos de prescripción sin la receta que establece la ley, ¿sí? Pero además, como usted bien decía, la automedicación también incluye a los medicamentos de venta libre. Entonces están ahí, están al acceso de la comunidad, pero se tiene que tener información, se tiene que hacer una automedicación responsable con los medicamentos de libre venta. Y la autoprescripción o automedicación de los medicamentos de receta simplemente no debe de hacerse. Entonces, hay diferentes factores que favorecen esta condición. Una de ellas es la propaganda. Existe muchísima propaganda que da información de medicamentos, pero esa información no es actualizada, no es independiente, no es objetiva. Entonces, muchas veces el paciente pues se queda con esa información general, ¿sí? Y si además pues hemos visto que hay un creciente interés en relación a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces el paciente y los medios de comunicación a veces asocian la calidad de vida con el consumo de medicamentos. Existen otros factores que conducen a la automedicación. Uno de ellos es que la población mexicana se está transformando en una de mayor edad. También que hay cambios en los esquemas generales de las enfermedades, ¿sí? Y por otro lado está la industria farmacéutica, que ha crecido muchísimo en los últimos años, y eso definitivamente es positivo, pero junto con el crecimiento pues se da una gama de opciones de las cuales puede recurrir el paciente y entonces cae en la automedicación. Entonces la automedicación tiene consecuencias, puede tener consecuencias muy negativas. A lo mejor lo menos grave es que pues simplemente la cura que se buscaba con ese tratamiento no se logra, ¿sí? Pero puede haber casos graves en los que se puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Qué cosa tan espantosa, o sea, que busque uno un medicamento para aliviarse de algo y finalmente resulte con que me fue peor. Esto es bastante grave. ¿Cómo pudiéramos pensar para decirle a nuestro teleauditorio, hay algunos medicamentos que contienen ingredientes que son, los que nos mencionaba hace un momento pueden ser de prescripción médica, no lo sé, pero hay algunos como los antigripales que mencionábamos en el segmento, en el anterior segmento, que tienen incluso cosas que adormecen o que hacen que uno medio se relaje,
o detalles de este tipo. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo establecer? Yo escuchaba el otro día que por definición los comprimidos generalmente o las dosis unitarias generalmente, no sé si sea correcto dosis unitaria, lo que viene como un comprimido o como un volumen recomendado de algún medicamento líquido, vienen definidos para personas de 70 kilos, eso escuchaba yo el otro día. Y los que pesamos más de 70 kilos, no sé, por ejemplo yo que sería un 1.3 de lo que sería la dosis recomendada, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo soy químico y a lo mejor puedo decir, bueno, pues en lugar de tomarme 1, me tomo 1.5. Pero todo este tipo de cosas, qué difícil de abordar, ¿no? ¿Cómo la población puede ser educada un poco en este sentido para que no tomen decisiones equivocadas en el camino? Sí, pues como usted menciona, esas dosis están establecidas para un paciente promedio, pero bueno, pues los pacientes que se salen del promedio pues están en una condición diferente. Afortunadamente, en cuanto a los medicamentos de venta libre, ellos tienen un margen de seguridad mayor. Entonces, en algunas de las leyendas, en las etiquetas, se establece tomar 1 a 2 cucharadas, por ejemplo. Entonces queda ahí un poco de margen y eso da un poco de seguridad. Pero pues conscientes de que la automedicación no solo se hace con los medicamentos de venta libre, que por supuesto también tienen riesgos, sino que se hace con medicamentos de prescripción, pues entonces las consecuencias pueden ser todavía peores. Como usted comentó, muchas veces, como la terapia en México no está individualizada, sino que nosotros vamos a la farmacia a buscar un analgésico y está en una caja en una presentación de 20 tabletas, ¿sí? Entonces, pues quizá requerimos 8, ¿sí? O 12, no sé, y queda un excedente. Entonces, ese excedente va al botiquín en los hogares y mañana o pasado nosotros mismos o algún familiar o un vecino, pues tienen una situación. Entonces, empezamos a asociar. Y entonces le sacamos la vuelta a la consulta médica y decimos, yo estaba igual y me sirvió mucho, me sentí muy bien, solamente tuve que tomar 5 tabletas, etcétera. Entonces eso hace que se fomente la automedicación y que estemos en riesgo, ¿sí? Que la población esté en riesgo. Si hablamos de antihipertensivos, pues existe una gama de antihipertensivos, cada uno con un mecanismo de acción. Entonces no porque funcionó muy bien en un paciente, pues va a funcionar en otro, que además puede tener otras patologías concomitantes, que tiene un estilo de vida diferente, que tiene, bueno, pues las diferencias genéticas, etcétera, ¿sí? Entonces, pues la automedicación es un tema del que podemos hablar, pues, muy ampliamente, ¿sí? Y que también tiene un componente de costos, un componente farmacoeconómico, porque esos medicamentos que están ahí en el botiquín, pues definitivamente nos indican que la terapia no se completó, ¿sí? O bien que la forma de comercialización de los medicamentos no es la adecuada. Entonces, representan un costo por ellos mismos cuando caducan, pero también representan un costo por los efectos que pueden tener si se usan de manera inadecuada. Muy bien, platíqueme por favor, doctora, en la Facultad de Ciencias Químicas tienen un centro de información de medicamentos, ¿no? Que hace precisamente esta labor de informar a la población de este tipo de cosas que suceden con los medicamentos, las interacciones con los alimentos entre los mismos fármacos. Así es, la Facultad de Ciencias Químicas en la farmacia universitaria tiene el Centro de Información de Medicamentos, el cual brinda un servicio a la comunidad, un servicio gratuito. Sí, el centro está operado por farmacéuticos y por estudiantes de los últimos semestres en servicio social y esa es su función, ¿sí? Recibir las consultas de la población en cuanto a el uso adecuado de los medicamentos, cuidados especiales, posibles riesgos, interacciones y bueno, una serie de información que puede ser valiosa para el paciente. La información del Centro de Información de Medicamentos está en la página de la Facultad de Ciencias Químicas. Así es. Muy bien. Pueden revisarla. Estamos terminando de hablar de la farmacia comunitaria, una actividad al servicio de la sociedad. Gracias por habernos atendido. Estamos en Mundo Sustentable.